antecedentes históricos de los que hemos hablado y estas personas que han promovido este movimiento en psicología han permitido definir la psicología positiva en palabras de Seligman como el estudio científico de los aspectos más positivos del ser humano y en palabras de María Martina Casullo como el estudio científico de las posibilidades de un desarrollo humano óptimo. Fíjense que el elemento en ambas definiciones, el elemento científico de la psicología positiva pasa a ser un aspecto importantísimo en su definición, porque este carácter científico de la psicología positiva lo aleja en su definición, aleja a la psicología positiva de lo que pudiera ser una creencia popular, de que la psicología positiva pasa a ser parte o es parte de esos movimientos de tiempos recientes que favorecen la autoayuda, el trabajo psicológico personal que se hace por sí mismo sin el apoyo de la psicología y de los psicólogos como científicos de la salud psíquica y del bienestar psíquico, sino que parecería entonces que la psicología positiva pudiera ser confundida con justamente estos movimientos de autoayuda o con un dogma de fe en que la psicología positiva conduce automáticamente a la felicidad de todos los seres humanos, o hasta pudiera ser confundida con un movimiento espiritual que de manera semejante a algunas religiones ofrecen la salvación espiritual o una vida plena y llena de satisfacciones y de alegrías. No se trata así de la psicología, no es este el caso de la psicología positiva. Es importante hacer la distinción entre psicología positiva, que es una visión dentro de la psicología y que cumple con todos los procedimientos propios del método científico para generar nueva información en materia del estudio de la psique humana. Psicología positiva no es autoayuda, no es una corriente religiosa y no es un enfoque psicológico que produce soluciones mágicas a los problemas humanos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta el elemento científico de la psicología positiva, pero en este caso puesto al servicio de los aspectos positivos del ser humano y de un desarrollo humano hacia sus máximas potencialidades, en contraste con ese estudio científico que había sido puesto al servicio más bien del estudio del trastorno mental, de la enfermedad mental y del sufrimiento psíquico. ¿Cuáles serían los tres pilares entonces de la psicología positiva? Las tres áreas en las que hasta ahora se sostiene la psicología positiva como enfoque en psicología. El primer pilar es el estudio de las fortalezas personales, del que vamos a hablar inmediatamente a continuación, y que ya ustedes en este momento están realizando un trabajo de autoevaluación, la autoaplicación de un instrumento para evaluar justamente sus propias fortalezas personales. El segundo pilar es el estudio de las emociones positivas, que es un trabajo que de alguna manera se viene haciendo desde los enfoques cognitivos conductuales de la psicología. Y un tercer pilar que son las instituciones positivas. Para mí, que he trabajado por años en instituciones educativas, como psicóloga educativa, el tema de las instituciones positivas en psicología positiva es realmente muy valioso. De todas maneras, desde hace mucho tiempo, los teóricos, por ejemplo, en psicología educativa, en psicología de la educación, en psicología escolar, más antiguamente, favorecían, muchos teóricos, muchos psicólogos educativos han hablado, por ejemplo, de la importancia de instituciones educativas saludables, bien organizadas, climas de aprendizaje positivos, ambientes constructivos y cooperativos de aprendizaje, todos conceptos que están asociados, al menos en el campo de mi experiencia, a lo que en este momento en psicología positiva se conoce como instituciones positivas. Ahora, las instituciones no son solamente
En el caso de la psicología educativa, solo instituciones educativas. Psicología positiva, perdón, instituciones educativas son, cuando hablamos de instituciones positivas, hablamos de la familia, hablamos de las empresas, hablamos de instituciones educativas, hablamos de cualquier tipo de organización social donde se favorezca el desarrollo del bienestar, la felicidad, el optimismo, una mayor calidad de vida. Vayamos al tema de las fortalezas y de las virtudes. Y ustedes ya pasaron por la página de AuthenticHappiness.org y se hicieron su test, seguramente, porque ya he estado recibiendo esa información. La definición de fortaleza, que es un concepto fundamental en la obra de Seligman, se refiere a un rasgo, a una característica psicológica que se manifiesta en distintas situaciones y que puede y que es relativamente duradera en el tiempo. Digo relativamente porque no siempre es igual. Incluso una de las cosas que uno hace es aplicarse este cuestionario cada cierto tiempo, y uno observa cómo de las 5 principales fortalezas que aparecen cuando uno se hace una autoaplicación, al cabo de un tiempo, varias de ellas permanecen, pero una o dos pudieran haber cambiado. Entonces hay cierta permanencia en el tiempo y presencia en distintos ambientes, pero es relativamente así, no es exactamente, no es fija esa permanencia. Sin embargo, luego vamos a hablar más en detalles de, yo voy a volver a hacer les voy a enviar una nueva presentación justamente con respecto a las fortalezas, para poder dedicar un poco más de tiempo al tema de las fortalezas y discutirlos a raíz de sus resultados y de una próxima actividad que vamos a hacer. Entonces, en síntesis, lo que les quiero decir sobre las fortalezas es que es un rasgo o una característica psicológica que permanece en el tiempo y se aplica en distintas situaciones, tienden a ser medibles y además de eso se pueden aprender, son educables. Y Seligman y Peterson elaboraron este instrumento y además hicieron una investigación previa sobre las virtudes humanas relativamente universales, y encontraron que en distintas culturas, desde el Asia, desde el Oriente hasta el Occidente del mundo, desde la antigüedad hasta el mundo actual, es común encontrar en las distintas culturas 6 fundamentales virtudes entre los seres humanos. Una de ellas es la sabiduría, otra es el valor, otra el amor, otra la justicia, la templanza y la trascendencia. Sin embargo, estas virtudes humanas, que son conceptos morales abstractos, han resultado difíciles de medir en psicología. Uno de los temas importantes que tenemos en la psicología como disciplina de conocimiento es justamente el tema de la medición. Los psicólogos nos interesa mucho la medición de los rasgos psíquicos. Sin embargo, no es un trabajo fácil medir lo que a veces resulta intangible, y lo que tenemos son manifestaciones de ese rasgo psíquico. En el caso de las 6 virtudes planteadas por Seligman y Peterson, o investigadas por Seligman y Peterson, ellos buscaron la manera de evaluar cómo se expresaba cada una de esas virtudes en rasgos psíquicos, que serían las fortalezas más tangibles y más fáciles de medir, y encontraron que la sabiduría podía ser medida a través de la creatividad, de la curiosidad, del buen juicio, del amor, del deseo de aprender, de la perspectiva, al igual que el valor a través de la valentía, tenacidad, honestidad y la ilusión. El amor podía ser medido de 3 maneras distintas: a través de la inteligencia social, de la amabilidad y de la capacidad de amar y de ser amados. En el caso de la justicia, el liderazgo, la ecuanimidad y la ciudadanía son los rasgos asociados a la justicia. En el caso de la templanza, el perdón, la modestia, el cuidado y el autocontrol serían los rasgos que definirían la templanza. Y la trascendencia sería posible evaluarla a través del aprecio de la belleza, la gratitud, la esperanza, el sentido del humor y la espiritualidad. Luego, como les dije, vamos a tener una presentación más detallada sobre estas fortalezas.
El segundo pilar de la psicología positiva son las emociones positivas. Y las emociones positivas han tenido, yo creo que uno de los grandes méritos de la psicología positiva al resaltar las emociones positivas ha sido que la psicología tradicionalmente se ha ocupado mucho más de las emociones negativas. Hay una razón para que esto sea así. Las emociones negativas han tenido un valor adaptativo en los seres humanos. El miedo, la rabia, han sido emociones que han permitido a la especie humana adaptarse e incluso sobrevivir. Por ejemplo, el miedo, para preservarse de los peligros, ha permitido la sobrevivencia de la especie humana. El miedo inmediatamente genera reacciones de huida, de preservación del propio cuerpo, y eso ha preservado a la especie y preserva a los individuos particularmente. Entonces, el estudio de emociones negativas ha sido muy valioso para la psicología en general. Sin embargo, en este momento parece importante destacar el estudio de las emociones positivas, y en muchas corrientes de la psicología ya hay claramente, de la psicología y de la psiquiatría, y incluso de la psicofarmacología, me atrevería yo a decir, hay interés por las emociones positivas. Por ejemplo, cuando se atiende una depresión, psiquiatras, psicólogos ya no solamente se ocupan de disminuir las emociones negativas asociadas a la depresión, el pesimismo, la visión negativa del mundo, sino además de eso se ocupan por estimular la motivación, el entusiasmo, como una forma de compensar el tratamiento de una alteración psíquica que está mucho más vinculada a las emociones negativas. Entonces, ¿por qué son importantes las emociones positivas? Y su estudio y el fomentar las emociones positivas y el propiciar la aparición de emociones positivas en los seres humanos. Primero, porque amplían nuestros recursos intelectuales, físicos y sociales. Eso, vuelvo a mi experiencia como psicóloga educativa, los que hemos trabajado en educación sabemos lo importante que es tener estudiantes motivados, entusiastas, alegres, ilusionados para el aprendizaje. El aprendizaje significativo, del que se ha hablado muchísimo en psicología educativa, es un aprendizaje altamente relacionado a la motivación. Entonces, sí, que la gente, podría decirlo en términos coloquiales, se hace más inteligente y más dispuesta a la vida social si hay presencia de emociones positivas. Y no solamente si están presentes, sino que además las puedo reconocer y las puedo incentivar en mí mismo, ¿no? También las emociones positivas impactan la amistad, las relaciones amorosas, con los padres, con las parejas, y las coaliciones tienden más probabilidades de prosperar, es decir, tienden a establecerse vínculos sociales, afectivos, mucho más sólidos, cuando hay presencia de emociones positivas. La actitud mental tiende a expandirse, se hace más tolerante y creativa, hay una mayor amplitud en la visión del mundo cuando se está bajo la influencia de las emociones positivas, y esto conduce a una mayor apertura de nuevas ideas y de experiencias.